Hola y bienvenidos a este extenso y crucial tema 7 de nuestro curso Productos Cambiarios. Hoy, en nuestro último día de curso, recordemos que al final de la sesión deberán responder la evaluación final antes de las 2 p.m., ya que justo a esa hora se cerrará el enlace y se procederá a generar las constancias a los que lo hayan aprobado con una calificación superior a 8. Hoy mismo se enviarán las constancias y los entregables correspondientes, por lo que quienes no la respondan antes de las 2 de la tarde, que automáticamente se cierre el enlace, ya no va a haber posibilidad técnica de apoyarlos en caso de que alguien de ustedes no lo haya podido realizar. Por lo que preparen su tiempo, no lo olviden y resuélvanla. Recuerden, tienen que terminarla antes de las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde se cierra el enlace automáticamente y así está programado y ya no lo podría corregir. Y hoy mismo ya se enviaron toda la documentación. Entonces, tomemos nuestras precauciones. Bueno, a lo largo de los módulos anteriores hemos construido un conocimiento sólido que abarca desde los fundamentos del mercado, las estrategias cambiarias, hasta el importantísimo marco normativo y el Código Global de Conducta. Bueno, el objetivo de esta cuarta sesión es profundizar en la identificación y gestión de los diversos riesgos, con énfasis en el riesgo operacional y términos y condiciones, analizar el impacto de eventos de mercado y ofrecer una visión conceptual del arbitraje que veremos en la parte final de la sesión de hoy. Entonces, para fines de clarificar estos temas, aquí les presento el temario de esta primer parte de la sesión, la primera parte de la clase de hoy. Primero, identificación y clasificación de riesgos en operaciones cambiarias para una institución financiera como Banobras. Aquí veremos riesgos de mercado, que son la exposición a movimientos adversos en los tipos de cambio, riesgos de crédito de contraparte, son los riesgos de incumplimiento en operaciones spot, forward, swaps, OTCs, riesgos de liquidez, dificultad para obtener divisas o deshacer posiciones, riesgo operacional, haciendo pues este énfasis especial que es el objetivo B de este curso, y analizaremos su definición, el riesgo de pérdidas por deficiencias o fallas en procesos internos, personal, sistemas o eventos externos. Veremos ejemplos concretos, errores en la captura, confirmación y liquidación de operaciones, fallas en sistemas tecnológicos, el fraude interno o externo, la importancia crítica de la documentación, deficiencias en los términos y condiciones de los productos como fuente directa de riesgo operacional y legal, que bueno, es una conexión directa con el objetivo de este curso también, junto con analizar lo del principio 49, que ya analizamos cómo se acabó dividiendo en las nuevas modificaciones. Incumplimiento de políticas internas o regulatorias, riesgo legal y regulatorio, que son pérdidas por incumplimiento de leyes o por contratos no ejecutables, el riesgo reputacional, que es el daño a la imagen de la institución. Y bueno, y pasaremos al siguiente tema, que es el robustecimiento de términos y condiciones como herramienta de mitigación del riesgo operacional y legal. Veremos elementos claves para términos y condiciones claros, completos, precisos y legalmente sólidos en productos cambiarios, así como el proceso de revisión y actualización de los términos y condiciones. El siguiente subtema será el impacto de eventos macroeconómicos y políticos, nacionales e internacionales en el mercado cambiario mexicano. Veremos el análisis de la sensibilidad del peso a decisiones de política monetaria, ya sea del Banco de México, de la Fed, etcétera, y publicación de indicadores económicos clave, eventos políticos significativos, y ya con este soporte podremos ver el último subtema, que son los casos de estudio relevantes de eventos con alto impacto,
que obviamente tomé eventos significativos para que ya hubiera pasado cierto tiempo para comprenderlo desde el punto de vista pedagógico, del punto de vista didáctico. Entonces, ¿qué lecciones aprendió la banca en estos años? Primero vamos a ver un evento, por ejemplo, la crisis del peso mexicano en el 1994, lo llamado el efecto tequila. Luego vamos a analizar la crisis financiera global de 2008 y el tercer caso estudio, pues el impacto de la pandemia del COVID-19. Las lecciones aprendidas desde la perspectiva de la gestión de riesgos, mercado, liquidez operacional y la regulación. Entonces, todos estos casos, si bien ya son de algunos años, es para ya al paso de los años nosotros poder hacer una reflexión pedagógica, didáctica de eventos, y obviamente hay actuales que están sucediendo y tenemos, ¿no? Como lo que pasó, lo que ha sucedido con la guerra de Ucrania, el impacto de la situación con Israel e Irán, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay un efecto, las elecciones de Estados Unidos, bueno, pero como todavía no sabemos exactamente cuáles van a ser las consecuencias concretas, bueno, tomamos estos casos de estudio para analizarlo, que ya pasaron años. Bueno, entonces, con todo lo dicho, hoy nos adentraremos en un territorio que conecta toda la teoría de las sesiones anteriores, de los otros 3 días, con la realidad más palpable, esos eventos de afectación a la institución y al mercado financiero. Como ven, es un módulo intenso, estoy consciente de ello, pero es absolutamente fundamental para una gestión integral y prudente. Así que, empecemos. Muy bien, pues vamos a comenzar con el primer subtema de este módulo. Identificación y clasificación de riesgos en operaciones cambiarias para Banobras. Toda actividad financiera, sin excepción, conlleva riesgos. Las operaciones cambiarias, por su naturaleza dinámica y su conexión con múltiples factores globales y locales, no son la excepción. Para una institución de la envergadura y responsabilidad de Banobras, la capacidad de identificar, medir, monitorear y sobre todo mitigar estos riesgos no es solo una buena práctica, es un pilar fundamental de su operación, su sostenibilidad y credibilidad. Vamos a clasificar los principales riesgos a los que Banobras se enfrenta en sus operaciones con divisas y productos relacionados. Comencemos con el más evidente para muchos cuando hablamos de tipos de cambio: el riesgo de mercado. Este se refiere a la posibilidad de que Banobras incurra en pérdidas debido a movimientos adversos en las variables del mercado, siendo la más directa para nuestro tema el tipo de cambio. Si Banobras posee activos denominados en dólares estadounidenses y el dólar se deprecia frente al peso mexicano, el valor en pesos de esos activos disminuirá. De igual forma, si tiene pasivos en yenes japoneses y el yen se aprecia, el costo en pesos de esos pasivos aumentará. Este riesgo no solo afecta la valoración de las posiciones que ya están en el balance de la institución, sino también el costo o el ingreso de los flujos de caja futuros que se esperan en moneda extranjera y la rentabilidad de cualquier inversión que se mantenga en divisas. Es un riesgo omnipresente en cualquier operación que cruce fronteras monetarias. Ejemplo concreto para Banobras. Supongamos que Banobras ha otorgado un volumen importante de créditos a proyectos de infraestructura cuyos ingresos están
parcialmente dolarizados y por ende los créditos también se denominaron en dólares estadounidenses. Si ocurre una depreciación significativa y sostenida del dólar frente al peso, el valor en pesos de esa cartera de crédito que Banobras tiene en sus activos disminuirá. Y los flujos de intereses que reciba en dólares, al convertirlos a pesos, también serán menores de lo esperado. Esto impacta directamente los resultados de la institución. Tenemos ahora el riesgo de crédito de contraparte. Este riesgo surge en cualquier operación bilateral, es decir, donde Banobras tiene un acuerdo directo con otra entidad, que puede ser otro banco, una empresa cliente o incluso una entidad gubernamental. Es el riesgo de que esa contraparte no cumpla con las obligaciones financieras a las que se comprometió en el contrato. En el contexto de las operaciones cambiarias, este riesgo existe incluso en una operación spot o cash antes de su liquidación, aunque es por un periodo muy corto, temas 2 o menos. Sin embargo, donde se vuelve mucho más pronunciado y requiere una gestión más cuidadosa es en los instrumentos financieros derivados que se negocian over the counter, OTC, como los forwards, los swaps y ciertas opciones, ya que estos contratos pueden tener vigencias de meses o incluso años. Si la contraparte incumple, Banobras podría enfrentar la pérdida del valor de mercado que esa operación tenía a su favor, o podría incurrir en costos adicionales para reemplazar esa operación con otra contraparte en el mercado, posiblemente a precios menos favorables. Un ejemplo para Banobras. Supongamos que Banobras ha contratado un forward de compra de euros con el banco X para cubrir un pago futuro. Si antes de la fecha de vencimiento del forward, el banco X enfrenta problemas financieros severos y entra en quiebra, Banobras podría no recibir los euros al tipo de cambio que se había pactado. Entonces, tendría que salir al mercado spot a comprar esos euros. Y si el euro se ha apreciado mientras tanto, le costará más caro, generando una pérdida. El riesgo de liquidez es otro riesgo crítico y se puede manifestar principalmente de dos formas. Primero, el riesgo de liquidez de mercado. Esto se refiere a la dificultad que podría enfrentar Banobras para deshacer una posición que tiene en el mercado. Por ejemplo, vender una tenencia de bonos en moneda extranjera o cerrar un contrato de derivados al precio que se considera vigente o sin tener que aceptar una pérdida significativa debido a la falta de compradores o vendedores dispuestos a operar en ese momento, o porque el mercado para esa divisa o ese instrumento es muy delgado, es decir, con poco volumen de negociación. Este riesgo puede agravarse enormemente en momentos de estrés financiero global o para monedas o instrumentos que son menos comunes o más exóticos. Segundo, el riesgo de liquidez de financiamiento, también conocido como riesgo de fondeo. Este es la dificultad que podría tener Banobras para obtener las divisas o incluso la moneda local que necesita para cumplir con sus propias obligaciones de pago en la fecha requerida.
Este problema podría surgir por dificultades propias de la institución para acceder a sus fuentes de financiamiento o por disrupciones generalizadas en los mercados de fondeo. Un ejemplo para Banobras. Durante una crisis financiera global, podría ocurrir que el mercado del peso mexicano se vuelva temporalmente menos líquido, lo que dificultaría a Banobras ejecutar operaciones de compra o venta de dólares de gran tamaño sin afectar significativamente el tipo de cambio. O en un escenario de estrés extremo, Banobras podría enfrentar dificultades para renovar una línea de crédito en dólares si los mercados de fondeo internacionales se cierran o se vuelven prohibitivamente más caros. Llegamos ahora a un tipo de riesgo que, como les adelanté, es un foco central de este curso y está directamente relacionado con uno de los objetivos que se nos ha planteado por la comisión para este curso, que es contribuir al robustecimiento de los términos y condiciones para reducir el riesgo operacional. Me refiero, por supuesto, al riesgo operacional. El Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, que es una autoridad global en estándares bancarios, define el riesgo operacional como el riesgo de incurrir en pérdidas como resultado de la inadecuación o de fallos en los procesos internos, en la actuación del personal y en el funcionamiento de los sistemas de la entidad, o bien a causa de acontecimientos externos. Como ven, es una definición muy amplia que abarca una multitud de posibles causas y puede tener consecuencias financieras y reputacionales muy severas para la institución. Veamos algunos ejemplos concretos de cómo se puede manifestar el riesgo operacional en el contexto de las operaciones cambiarias y de derivados en Banobras. Errores en la captura, confirmación o liquidación de las operaciones. Un simple error humano al ingresar el monto de una operación, la divisa correcta, el tipo de cambio acordado, la fecha de liquidación, la contraparte o las instrucciones de pago puede generar pérdidas directas, incumplimientos contractuales o problemas con los clientes. Una confirmación de la operación que sea tardía, incorrecta o que no se envíe también es una fuente importante de riesgo operacional. Fallas en los sistemas tecnológicos. Hoy en día, las operaciones financieras dependen masivamente de la tecnología. Una caída en las plataformas de negociación, errores en los sistemas de procesamiento de operaciones, back office, fallas en los sistemas de registro contable o en los canales de comunicación con clientes y contrapartes pueden paralizar la operativa y generar pérdidas. Fraude, ya sea interno o externo. Desafortunadamente, este es un riesgo real. Podría ser un empleado que realiza operaciones no autorizadas para beneficio propio o que manipula los registros para ocultar pérdidas. O podría ser un fraude externo, como un ciberataque a los sistemas de Banobras para desviar fondos o un ataque de phishing para obtener credenciales de acceso. Incumplimiento de las políticas internas de Banobras o de la normativa regulatoria aplicable. Si el personal no sigue los procedimientos establecidos para la ejecución, confirmación
o liquidación de operaciones, o si se ignoran los límites de riesgo o las regulaciones vigentes, esto puede llevar a errores, a sanciones por parte de las autoridades y a pérdidas financieras. Y aquí llegamos a un punto absolutamente crucial que quiero enfatizar porque está en el corazón de uno de los objetivos del curso: las deficiencias en la documentación contractual y muy específicamente en los términos y condiciones aplicables a los productos y servicios cambiarios que ofrece o utiliza Banobras. Si los términos y condiciones son ambiguos, es decir, si se pueden interpretar de varias maneras, si están incompletos, dejando fuera aspectos importantes, si no reflejan adecuadamente los riesgos inherentes al producto o las responsabilidades de cada una de las partes, o si simplemente son difíciles de entender para el cliente o incluso para nuestro propio personal, esto se convierte en una fuente directa y muy peligrosa de riesgo operacional. ¿Por qué? Porque puede llevar a disputas con los clientes sobre lo que se acordó, a la imposibilidad de que Banobras pueda hacer valer sus derechos en caso de un incumplimiento de la contraparte, a errores en la ejecución de los contratos porque no se entendieron bien las obligaciones y, en última instancia, a pérdidas financieras directas y a un daño reputacional. Esta deficiencia en los términos y condiciones no solo es un riesgo operacional, sino que también se entrelaza directamente con el riesgo legal que veremos a continuación. Recordemos los principios del Código Global de Conducta que analizamos: claridad, transparencia y completitud de los términos y condiciones son fundamentales. Robustecer nuestros términos y condiciones es una medida preventiva de primer orden y por eso tenemos que hacer especial énfasis en tener esto muy claro. Estrechamente vinculado al riesgo operacional, especialmente cuando hablamos de la calidad de la documentación, está el riesgo legal y regulatorio. El riesgo legal se refiere a la posibilidad de que Banobras sufra pérdidas debido a que los contratos que ha firmado, incluyendo los términos y condiciones de sus productos, resulten no ser legalmente ejecutables, estén mal redactados, no protejan adecuadamente los intereses de la institución en caso de una disputa o sean interpretados por un tribunal de una manera adversa. Esto puede llevar a disputas legales que son largas, costosas, con clientes o con contrapartes, y a la incapacidad de hacer valer los derechos que Banobras creía tener. Como ven, la conexión con la calidad de los términos y condiciones es directa e innegable. Unos términos y condiciones débiles o deficientes son una invitación al riesgo legal. Por su parte, el riesgo regulatorio es el riesgo de sufrir pérdidas financieras, sanciones o daño reputacional debido al incumplimiento de las leyes, circulares, disposiciones y cualquier otra normativa emitida por las autoridades que nos regulan: Banco de México, Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda, etc. Ya vimos en el tema 6 la complejidad del marco normativo. No cumplir con él tiene consecuencias. Este riesgo también puede surgir por cambios inesperados en la regulación que afecten la viabilidad o la rentabilidad de ciertos productos u operaciones que Banobras ya tenía en marcha. Un ejemplo para Banobras podría ser que se descubra que los términos y condiciones utilizados para un producto derivado ofrecido a entidades públicas
no cumple con todos los requisitos de información al cliente que establece la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo que podría resultar en una observación o incluso una sanción por parte del regulador. O, en un caso de riesgo legal, que una cláusula clave en un contrato forward que Banobras firmó con una empresa sea declarada inválida por un tribunal en medio de una disputa, dejando a Banobras en una posición desfavorable. Finalmente, pero no por ello menos importante, tenemos el riesgo reputacional. Este es el riesgo de que se dañe la imagen, la marca y fundamentalmente la confianza, la que el público, los clientes, los inversionistas, los reguladores y el mercado en general tienen en Banobras. En el contexto de las operaciones cambiarias, el riesgo reputacional a menudo es una consecuencia de una mala gestión de los otros riesgos que ya estuvimos platicando. Por ejemplo, si ocurren errores operativos significativos que afectan a muchos clientes. Si la institución se ve envuelta en escándalos por conductas consideradas no éticas o por incumplimientos regulatorios graves que se hacen públicos. O si simplemente se genera una percepción generalizada de que Banobras da un trato inadecuado, poco transparente o injusto a sus clientes en sus operaciones de divisas. Todo esto mina la reputación. El impacto de un daño reputacional puede ser devastador. Pérdida de clientes y de oportunidades de negocio. Dificultad para atraer fondeo o capital en buenas condiciones. Un mayor escrutinio por parte de los reguladores e incluso un impacto negativo en la moral y el orgullo del propio personal de la institución. A menudo, el riesgo reputacional es el más difícil y es el más costoso de revertir una vez que se ha materializado. Un ejemplo para Banobras. Si la institución enfrentara una serie de disputas legales con varias entidades públicas o empresas debido a que los términos y condiciones de los productos cambiarios que les ofreció eran confusos o llevaban a malentendidos sobre los riesgos y esta situación se hiciera pública a través de los medios de comunicación, la reputación de Banobras como una institución financiera sólida, transparente y confiable podría verse seriamente afectada, con consecuencias que van mucho más allá de las pérdidas financieras directas de esas disputas. El robustecimiento de términos y condiciones como herramientas de mitigación del riesgo operacional y legal. Habiendo identificado la crucial importancia de la documentación contractual y en particular de los términos y condiciones como una posible fuente de riesgo operacional y legal, ahora vamos a enfocarnos en cómo el robustecimiento de estos términos y condiciones se convierte en una de nuestras herramientas más poderosas de mitigación. Este es, recordemos, uno de los objetivos centrales de este curso. Como hemos destacado a lo largo de esta sesión y también cuando analizamos el Código Global de Conducta en el tema 5, los términos y condiciones aplicables a nuestros productos y servicios cambiarios son mucho más que un simple formalismo legal o un documento que hay que tener. Son, en realidad, nuestra primera y más importante línea de defensa contra una multitud de problemas potenciales. Unos términos y condiciones que son claros, completos, precisos y legalmente sólidos actúan como un escudo protector para Banobras.
Su robustez tiene una conexión directa con la reducción de varios riesgos. Minimizan el riesgo operacional porque evitan errores que podrían surgir de la mala interpretación de las obligaciones por parte del personal o del cliente, y porque pueden definir claramente los procesos a seguir en diferentes escenarios. Reducen drásticamente el riesgo legal, porque establecen con claridad los derechos y obligaciones de cada parte, proporcionando una base sólida para la defensa de los intereses de Banobras en caso de una disputa y disminuyendo la probabilidad de que un tribunal los interprete de manera adversa. Y por supuesto, aseguran el cumplimiento de las mejores prácticas internacionales como las plasmadas en el Código Global de Conducta. En definitiva, invertir tiempo, esfuerzo y recursos en asegurar la máxima calidad de los términos y condiciones es una inversión directa en la protección y la seguridad jurídica de Banobras. Recordemos brevemente, y ahora con un enfoque en cómo cada atributo contribuye a la mitigación de riesgos, cuáles son esos elementos clave que hacen a unos términos y condiciones verdaderamente robustos, basándonos en lo que ya vimos del Código Global de Conducta. La claridad y el uso de un lenguaje sencillo, en contraposición a la ambigüedad o la complejidad innecesaria. Esto mitiga directamente los errores de interpretación por parte del personal o de los clientes y reduce drásticamente la probabilidad de disputas por simples malos entendidos. ¿Cómo se logra? Con definiciones muy precisas de los términos técnicos, evitando la jerga legal o financiera cuando no es estrictamente necesaria, usando ejemplos para ilustrar puntos complejos si es posible, e incluso sometiendo los borradores a una revisión por personas que no sean expertas en el tema para ver si se entienden. La completitud y precisión. En lugar de dejar omisiones o caer en generalidades vagas, unos términos y condiciones completos cubren todos los aspectos materiales de la relación contractual, lo que mitiga el riesgo de que surjan vacíos legales o áreas grises que una contraparte podría intentar explotar en detrimento de Banobras. ¿Cómo se logra? Con un checklist exhaustivo que asegure que se abordan todos los puntos relevantes. Identificación clara de las partes, descripción exacta del producto o servicio, cómo se determina el precio, cómo se ejecutan y liquidan las operaciones, qué pasa en caso de incumplimiento, cómo se puede terminar el contrato, cuál es la ley aplicable, etc. La transparencia total, oponiéndose a cualquier cláusula oculta o condición sorpresiva. Esto es fundamental para mitigar las reclamaciones por costos que el cliente no esperaba o por condiciones que no le fueron debidamente reveladas, y es una salvaguarda importantísima contra el daño reputacional. ¿Cómo se logra? Con un detalle explícito y fácil de encontrar de todas las comisiones, tarifas, costos asociados, los riesgos inherentes al producto y los métodos de cálculo que se utilizarán. La solidez legal y la ejecutabilidad. En contraste con el riesgo de tener cláusulas que sean inválidas o inaplicables,
Esto mitiga el gravísimo riesgo de que Banobras no pueda hacer valer sus derechos en un litigio o que incurra en pérdidas porque un contrato o parte de él resulte no ser ejecutable. ¿Cómo se logra? Evidentemente, a través de una redacción, y una revisión exhaustiva por parte de abogados que sean expertos en la materia contractual específica, derivados, operaciones cambiarias, y en la jurisdicción que vaya a regir el contrato, siempre considerando la normativa vigente y la jurisprudencia aplicable. Una divulgación adecuada y comprensible de los riesgos. En lugar de subestimarlos o simplemente no advertirlos suficientemente, esto mitiga el riesgo de reclamaciones por venta inadecuada, lo que en inglés se conoce como mis-selling, y reduce la posible responsabilidad de Banobras por no haber advertido al cliente de manera suficiente sobre los riesgos que estaba asumiendo. ¿Cómo se logra? Con una sección específica y destacada sobre los riesgos, explicando no solo cuáles son, sino también su naturaleza y su impacto potencial en un lenguaje que el cliente pueda entender, yendo más allá de un simple listado técnico. Y un aspecto que a veces se olvida: una flexibilidad controlada y mecanismos de modificación claros, en lugar de una rigidez absoluta que no permita adaptarse a cambios, o en el otro extremo, la posibilidad de cambios unilaterales que puedan percibirse como abusivos. Esto mitiga problemas que puedan surgir ante cambios de mercado o regulatorios que eran imprevistos al momento de firmar el contrato o disputas por cómo se pueden modificar los términos y condiciones. ¿Cómo se logra? Incluyendo cláusulas que, de manera transparente, permitan ciertos ajustes bajo condiciones muy específicas y predefinidas, o que establezcan claramente el proceso que se debe seguir si se requiere una modificación, idealmente buscando el consentimiento de las partes. El robustecimiento de los términos y condiciones en Banobras no debe verse como un proyecto que se hace una vez y se olvida. Debe ser un proceso continuo, un ciclo de mejora constante. Podríamos pensar en un proceso que incluya pasos como los siguientes: un inventario y diagnóstico inicial para mapear todos los términos y condiciones que tenemos vigentes para nuestros productos cambiarios y evaluar que también están alineados con el Código Global de Conducta y con la normativa actual, identificando las posibles brechas o áreas de oportunidad. Luego, un proceso de rediseño o actualización, donde los equipos multidisciplinarios que mencioné, legal, riesgos, cumplimiento, negocio, operaciones, trabajen juntos para redactar nuevas versiones o actualizar las existentes, incorporando las mejores prácticas. Quizás incluso realizar pruebas de comprensión, por ejemplo, con personal interno que no sea experto en el tema, o si fuera viable, con pequeños grupos de clientes para ver si los documentos realmente se entienden. Por supuesto, una aprobación formal de estas nuevas versiones por los niveles jerárquicos y los comités correspondientes dentro de Banobras. Una fase de implementación y comunicación muy bien planeada, que incluya una capacitación exhaustiva al personal que va a utilizar estos términos y condiciones.
una comunicación muy clara a los clientes sobre cualquier cambio que les pueda afectar y la actualización de los documentos en todos los canales. Un monitoreo y una retroalimentación continua, recogiendo el feedback de los clientes y del propio personal, analizando cualquier disputa o incidente que haya estado relacionado con los términos y condiciones, y estando siempre muy atentos a los cambios regulatorios o de mercado que puedan requerir ajustes. Y finalmente, una revisión periódica programada, por ejemplo, cada año, para asegurar que los términos y condiciones del banco sigan siendo adecuados, robustos y cumpliendo con su función protectora. Invertir en este ciclo es invertir directamente en la reducción del riesgo operacional, legal y reputacional para Banobras. Es una tarea que requiere dedicación, pero cuyos frutos son la seguridad y la confianza. Continuemos con el siguiente subtema: impacto de eventos macroeconómicos y políticos nacionales e internacionales en el mercado cambiario mexicano. Bueno, pues muy bien. Hemos hablado mucho sobre los riesgos internos y cómo gestionarlos, especialmente a través de términos y condiciones robustos. Pero, por supuesto, Banobras no opera en un vacío. El mercado cambiario mexicano, y en particular el tipo de cambio del peso, es muy sensible a una multitud de eventos macroeconómicos y políticos, tanto nacionales como internacionales. Entender esta sensibilidad es crucial para la gestión de riesgos y para la toma de decisiones estratégicas. El peso mexicano tiene algunas características particulares. Es una de las monedas de economías emergentes más negociadas en el mundo, lo que le da una liquidez considerable, especialmente en su par contra el dólar estadounidense. Desde la crisis de 1994-95, México adoptó un régimen de libre flotación para el tipo de cambio, lo que significa que su valor lo determina fundamentalmente la oferta y la demanda en el mercado, y no una intervención directa y constante del Banco de México para fijarlo en un nivel específico. Esta libre flotación tiene la ventaja de permitir que el tipo de cambio actúe como un amortiguador de shocks externos, pero también implica que puede ser muy sensible a los flujos de capital y al sentimiento de riesgo global. En otras palabras, lo que sucede tanto dentro de México como en el resto del mundo tiene un impacto a veces muy rápido y muy fuerte en el valor de nuestra moneda. Veamos algunos de los principales factores a los que el peso mexicano suele mostrar una alta sensibilidad. Primero, las decisiones de política monetaria, tanto de nuestro Banco de México como de los principales bancos centrales del mundo, en especial la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, y en menor medida el Banco Central Europeo. Las decisiones de Banxico sobre su tasa de interés de referencia tiene un impacto directo y generalmente fuerte. Si Banco de México sube tasas para combatir la inflación, esto tiende a hacer más atractivos los activos denominados en pesos, atrayendo capital y apreciando el peso,
o al menos frenando una depreciación. Lo contrario también es cierto. Los comunicados de política monetaria y las minutas de las reuniones de la Junta de Gobierno de Banco de México son analizados con lupa por el mercado. Las decisiones de la Fed son, si cabe, aún más influyentes a nivel global. Cambios en la tasa de fondos federales, la tasa de referencia de la Fed, o en sus programas de compra o venta de activos. Estos tienen un impacto inmediato en el valor del dólar estadounidense a nivel mundial. Y dada la profunda interconexión económica y financiera entre México y Estados Unidos, afectan de manera muy significativa al par dólar-peso. Las políticas del Banco Central Europeo y de otros bancos centrales importantes como el Banco de Japón o el Banco de Inglaterra también influyen, principalmente a través de su impacto en los flujos de capital globales y en el apetito o aversión por el riesgo de los inversionistas internacionales, lo que puede afectar indirectamente al peso. Segundo, la publicación de indicadores económicos clave, tanto de México como muy importantemente de Estados Unidos. En México, datos como la inflación, el índice nacional de precios al consumidor, el crecimiento del Producto Interno Bruto, las cifras de empleo formal, el saldo de la balanza comercial, los flujos de inversión extranjera directa, el estado de las finanzas públicas y los indicadores de confianza del consumidor y del empresario, todos pueden mover al peso. Si los datos son mejores a los que esperaba el mercado, el peso tiende a fortalecerse y viceversa. Para los Estados Unidos, el mercado sigue con enorme atención datos como su inflación, las cifras de empleo, su PIB, las ventas minoristas, los índices manufactureros y de servicios y los indicadores de confianza. Estos datos no solo reflejan la salud de la economía de nuestro principal socio comercial, lo que afecta a nuestras exportaciones y remesas, sino que también impactan directamente las expectativas sobre cuál será la próxima movida de la Reserva Federal. Y eso, como vimos, es crucial para el dólar y para el peso. Tercero, los eventos políticos significativos, tanto nacionales como internacionales. En México, los periodos electorales, especialmente las elecciones presidenciales y legislativas, suelen generar incertidumbre y volatilidad en el tipo de cambio, ya que los inversionistas intentan anticipar los posibles resultados y sus implicaciones para las políticas económicas. Anuncios de nuevas políticas públicas importantes en materia fiscal, energética, regulatoria o cualquier evento que afecte la percepción de estabilidad social también tienen un impacto directo. En Estados Unidos, sus propias elecciones y las políticas que adopten sus gobiernos, especialmente en materia comercial, por ejemplo, tendencias hacia el proteccionismo, como hemos estado viendo este año, o en su relación bilateral con México, todo ello son seguidas muy de cerca. A nivel global, las tensiones geopolíticas como las guerras, conflictos regionales importantes o la inestabilidad en economías sistemáticamente relevantes tienden a aumentar la aversión al riesgo global. Y miren que en este año tenemos importantes, ¿no? Esto lleva usualmente a los inversionistas a buscar activos de refugio y puede debilitar a monedas de mercados emergentes como el peso mexicano.
Cuarto, y muy relacionado con el anterior, los acuerdos comerciales y las relaciones internacionales. Para México, la relación con Estados Unidos y Canadá a través del TEMEC es absolutamente fundamental. Cualquier noticia sobre posibles renegociaciones, disputas comerciales dentro del marco del tratado o amenazas de aranceles, como hemos visto, puede generar nerviosismo y afectar al peso. De igual forma, la relación de México con otros bloques económicos importantes obviamente también juega un rol. Quinto, los precios de las materias primas, los commodities. Aunque la economía mexicana está mucho más diversificada hoy que hace algunas décadas, el precio del petróleo sigue teniendo una relevancia. No tanto porque seamos un exportador neto masivo, sino por su impacto en los ingresos fiscales del gobierno y en la percepción general sobre la salud de las finanzas públicas. Una caída drástica en los precios del petróleo puede generar preocupaciones y presionar al peso. Otros productos de exportación importantes para México, como ciertos metales o productos agrícolas, también pueden tener un impacto, aunque está más localizado. Y sexto, un factor que a menudo resume la interacción de muchos de los anteriores: los flujos de inversión y el apetito por el riesgo global. Este es el famoso sentimiento de risk on. Cuando hay optimismo y los inversionistas están dispuestos a tomar más riesgo, entonces es risk on. Versus risk off, cuando hay pesimismo y buscan seguridad. En periodos de risk on, los inversionistas globales tienden a buscar mayores rendimientos en los mercados emergentes y monedas como el peso mexicano, que ofrecen tasas de interés relativamente atractivas y liquidez. Entonces suelen beneficiarse con entradas de capital y apreciación, como de hecho nos sucedió en México. Por el contrario, en periodos de risk-off, como durante una crisis financiera global o una gran incertidumbre geopolítica, los inversionistas tienden a huir de los activos percibidos como más riesgosos y buscan refugio en los llamados activos seguros, como usualmente son los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, dependiendo de cómo estén las políticas norteamericanas, pero bueno, históricamente son los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El dólar estadounidense, aunque ha estado bajando, ha estado muy fluctuante, pero bueno, el yen japonés o el franco suizo. En estos escenarios, monedas como el peso mexicano pueden sufrir depreciaciones importantes en lo que se conoce como un flight to quality o vuelo hacia la calidad. ¿Qué implicaciones tiene esto para Banobras? Toda esta sensibilidad del peso mexicano significa que el equipo de tesorería y de riesgos de Banobras debe estar constantemente monitoreando este complejo panorama de factores. Si Banobras tiene planeado, por ejemplo, realizar una emisión de deuda en los mercados internacionales, o si tiene que hacer frente a vencimientos importantes en moneda extranjera, el timing de estas operaciones puede ser crucial y el entorno macroeconómico y político influirá directamente en las condiciones que pueda obtener o en el costo de sus coberturas. Entender estos factores no nos da una bola de cristal para predecir el tipo de cambio, pero sí nos permite estar mejor preparados para entender sus movimientos
y para gestionar los riesgos asociados de una manera más informada. Vamos a ver ahora casos de estudio relevantes de eventos con alto impacto. Muy simplificado y enfocados en lecciones aprendidas para Banobras, casos que han sido, pues que ya tenemos algún análisis porque han pasado los años, ¿no? Entonces, la historia financiera, pues obviamente está llena de eventos que han sacudido los mercados y que nos ofrecen lecciones muy valiosas. Vamos a analizar entonces brevemente algunos de estos eventos que han tenido un alto impacto, simplificándonos para el propósito del curso y enfocándonos siempre en las lecciones que podemos extraer desde la perspectiva de la gestión de riesgos en una institución como Banobras y recordando la importancia de tener términos y condiciones robustos en nuestros contratos. Comencemos con un evento que marcó un antes y un después para la economía mexicana y su política cambiaria. La crisis del peso mexicano del 94 y 95. Conocida internacionalmente, fue muy famosa, seguramente lo recordarán, como el efecto tequila. En aquel entonces, México operaba bajo un régimen de tipo de cambio que, si bien no era totalmente fijo, sí tenía unas bandas de flotación controladas por el Banco de México. El país venía arrastrando un déficit en su cuenta corriente cada vez más abultado, que se estaba financiando en gran medida con entradas de capital extranjero de corto plazo, atraído por altas tasas de interés. Además, el año del 94 fue particularmente convulsivo en lo político, con el levantamiento zapatista en Chiapas, los asesinatos de Luis Donaldo Colosio y Francisco Ruiz Massieu, el cardenal Posadas Ocampo un año antes. Esta combinación de desequilibrios económicos y shocks políticos generó una enorme presión sobre el peso. El Banco de México intentó defender el tipo de cambio utilizando sus reservas internacionales, pero estas se agotaron rápidamente. En diciembre del 94 se toma la decisión de ampliar la banda de flotación y poco después se tuvo que dejar que el peso flotara libremente, lo que resultó en una depreciación abrupta y masiva. El peso perdió más de la mitad de su valor frente al dólar en cuestión de meses. Esto desencadenó una fuga de capitales aún mayor, una crisis bancaria sistémica en México y una recesión muy severa en 1995. Tuvo efectos de contagio en otras economías emergentes. De ahí el nombre de efecto tequila. Las lecciones aprendidas de esta crisis fueron muchísimas y muy duras, tanto para el país como para sus instituciones financieras, incluyendo a la banca de desarrollo como Banobras. Primero, se hizo evidente la importancia de contar con un régimen cambiario flexible como el que tenemos ahora, que permita que el tipo de cambio actúe como un amortiguador de los shocks externos e internos, en lugar de intentar defender un nivel artificial que puede llevar al agotamiento de reservas. Esto nos enseña que, aunque criticada, en el 94 era la medida correcta, era la corrección necesaria que tenía que hacerse. Segundo, la necesidad imperante de mantener fundamentales económicos sólidos, finanzas públicas sanas y sostenibles, una inflación bajo control y un déficit de la cuenta corriente que sea manejable y que no dependa exclusivamente de flujos de capital volátiles. Tercero, se subrayaron los peligros de una alta dependencia del capital extranjero de corto plazo. Este tipo de capital puede entrar muy rápido cuando las condiciones son favorables, pero también, así como entra rápido, puede salir
inclusive hasta más rápido, ante la primer señal de problemas exacerbando una crisis. Cuarto, la importancia crítica de la transparencia en la información económica por parte de las autoridades y de la credibilidad de las instituciones financieras y del gobierno. Y específicamente, para las instituciones financieras como Banobras, esta crisis resaltó la necesidad de medir y gestionar de manera mucho más proactiva y sofisticada el riesgo de mercado, especialmente los descalces de monedas entre activos y pasivos y el riesgo de liquidez. La calidad de los términos y condiciones en los contratos de deuda o en los pocos derivados que existían entonces, seguramente fue puesta a prueba de manera extrema. Cláusulas sobre eventos de incumplimientos, defaults, sobre cómo se valorarían las posiciones en medio de una crisis de mercado o sobre la terminación anticipada de contratos, se volvieron críticas. Unos términos y condiciones débiles o ambiguos pudieron haber magnificado las pérdidas. Y por supuesto, la importancia de tener planes de contingencia robustos para enfrentar escenarios de crisis severa. El efecto tequila fue un parteaguas que llevó a reformas profundas en el sistema financiero mexicano y en la forma de gestionar la política económica y los riesgos. Avancemos ahora a un evento más reciente, pero de impacto global igualmente profundo: la crisis financiera global del 2008-2009. Esta crisis tuvo su origen en el mercado de hipotecas de alto riesgo, las famosas hipotecas subprime, estas hipotecas en Estados Unidos. El impago masivo de estas hipotecas generó enormes pérdidas en los bancos y en los inversionistas que habían comprado instrumentos financieros complejos respaldados por ellas. Debido a la enorme interconexión del sistema financiero global, la crisis se extendió como un reguero de pólvora, afectando a bancos de inversión gigantescos, a aseguradoras y provocando un colapso en los mercados de crédito a nivel mundial. La quiebra del banco de inversión estadounidense Lehman Brothers en septiembre del 2008 fue un punto de inflexión que desató el pánico y llevó a una severa contracción del crédito, un credit crunch, y a una profunda recesión económica en la mayoría de los países desarrollados y, por contagio, en el resto del mundo. Para México y para el peso mexicano, el impacto también fue considerable. Aunque nuestro sistema bancario no estaba directamente expuesto a las hipotecas subprime de Estados Unidos de la misma manera, sufrimos las consecuencias de la enorme aversión al riesgo global. Hubo un vuelo hacia la calidad masivo, el flight to quality, donde los inversionistas vendieron activos de mercados emergentes y compraron dólares estadounidenses considerados un refugio seguro. Esto provocó una fuerte depreciación del peso. El tipo de cambio dólar-peso pasó a niveles cercanos a 10 pesos por dólar antes de la crisis, a tocar niveles de hasta 15 pesos por dólar en los momentos de mayor pánico. Además, la profunda recesión en Estados Unidos, nuestro principal socio comercial, golpeó duramente a nuestra economía a través de una caída en las exportaciones y en las remesas. También hubo un estrés considerable en los mercados de liquidez y de fondeo para las empresas e instituciones mexicanas. Las lecciones aprendidas de esta crisis para una institución como Banobras fueron también muy significativas. Primero,
la clara demostración de la interconexión de los mercados globales. Lo que sucede en las economías centrales, especialmente en Estados Unidos, tiene un impacto directo y rápido en México. Ya no se puede pensar que ningún país es una isla. Segundo, la importancia crítica y a veces subestimada del riesgo de contraparte. El caso de Lehman Brothers, que era una de las instituciones financieras más grandes y prestigiosas del mundo, demostró que incluso los gigantes pueden quebrar. Esto tuvo implicaciones enormes para todos los que tenían operaciones de derivados OTC con Lehman. Aquí, la relevancia de tener términos y condiciones muy claros y robustos en los contratos de derivados OTC, como son los ISDA Master Agreements. Esto se volvió primordial. Cláusulas sobre qué constituye un evento de incumplimiento de la contraparte, cómo se pueden terminar anticipadamente los contratos en caso de ese default, cómo se van a valorar las posiciones pendientes para determinar los pagos por liquidación y la efectividad de las cláusulas de compensación, netting, para reducir la exposición neta. Todo esto fueron puestas a prueba como nunca antes. Esto también subrayó la necesidad para instituciones como Banobras de diversificar sus contrapartes en operaciones de derivados y de monitorear de manera continua y muy de cerca la calidad crediticia de cada una de ellas. Tercero, la crisis mostró cómo la liquidez en los mercados, incluso para activos que normalmente se consideran líquidos, puede evaporarse muy rápidamente en momentos de pánico. Cuarto, la necesidad crítica de contar con planes de fondeo de contingencia muy robustos para asegurar que la institución pueda seguir cumpliendo con sus obligaciones, incluso si sus fuentes habituales de financiamiento se ven interrumpidas o se encarecen drásticamente. Quinto, la importancia de realizar pruebas de stress testing. Estas pruebas rigurosas y periódicas para evaluar la resiliencia de la institución, su capital, su liquidez, sus ganancias, ante escenarios de shocks muy severos como el que se vivió. Y como consecuencia de todo esto, la crisis llevó a un fortalecimiento muy importante de la regulación financiera a nivel global, como iniciativas como Basilea III, y también a nivel local, buscando hacer el sistema más resistente a futuras crisis. Finalmente, un evento mucho más reciente y que todos vivimos de manera muy directa. El impacto de la pandemia del COVID-19 a partir de 2020. Este fue un shock sanitario global sin precedentes en la historia moderna, que llevó a la parálisis de gran parte de la actividad económica mundial debido a los confinamientos, las restricciones a la movilidad y el cierre de fronteras. Vimos interrupciones masivas en las cadenas de suministro globales y una incertidumbre extrema sobre cuánto duraría y cuán profundo sería el impacto económico-social. Para el peso mexicano y los mercados financieros en general, el impacto inicial fue de una enorme volatilidad y una aversión al riesgo extrema. El tipo de cambio dólar-peso experimentó una depreciación muy fuerte y muy rápida, superando la barrera de los 25 pesos por dólar en los momentos de mayor incertidumbre, ya que hubo una búsqueda global masiva de dólares estadounidenses como activo refugio. Sectores clave de la economía mexicana,
como el turismo o la manufactura ligada a las cadenas globales de valor, se vieron severamente afectadas. Y por supuesto, vimos respuestas de política monetaria y fiscal sin precedentes por parte de los gobiernos y bancos centrales de todo el mundo, incluyendo México. Esto con el objeto de tratar de mitigar el golpe. La pandemia del COVID-19 también nos dejó lecciones muy importantes para las instituciones como Banobras. Algunas de ellas en dimensiones que quizás no se habían considerado con tanta profundidad antes. Primero, la importancia crítica del riesgo operacional llevado a un nuevo nivel. De repente, la capacidad de operar de manera remota con el trabajo desde casa masivo se volvió no solo deseable, sino esencial para la continuidad del negocio. Esto trajo consigo nuevos desafíos en materia de ciberseguridad, ya que el aumento de trabajo remoto también incrementó la superficie de ataque para posibles incidentes. Los planes de continuidad del negocio tuvieron que ser puestos a prueba como nunca antes. No por una crisis financiera tradicional, sino por una disrupción de origen sanitario, pero con enormes implicaciones operativas. Segundo, los términos y condiciones de los contratos también pudieron haber cobrado una relevancia particular. Por ejemplo, la interpretación de cláusulas de fuerza mayor, que son eventos imprevisibles o inevitables que impiden el cumplimiento de obligaciones. Esto pudo haber sido objeto de discusión en varios contratos. También la definición de días hábiles o qué sucedía con la liquidación de operaciones si los mercados o los sistemas de pago experimentaban interrupciones operativas. Tercero, la pandemia subrayó la necesidad de tener una enorme flexibilidad y capacidad de adaptación rápida ante los llamados eventos cisne negro, que son aquellos eventos que son muy raros, pero tienen un impacto extremo y son prácticamente impredecibles en su forma exacta. Cuarto, se puso a prueba la resiliencia de los sistemas de pago y liquidación ante volúmenes de operación que pudieron haber sido inusuales o ante la posibilidad de interrupciones operativas en las propias infraestructuras del mercado. Y quinto, la importancia de mantener una comunicación clara, constante y empática con los clientes, con las contrapartes y con el propio personal durante momentos de crisis de incertidumbre tan profundos. Si intentamos consolidar las lecciones aprendidas de estos y otros eventos disruptivos que han afectado a los mercados financieros, podemos extraer algunas conclusiones generales que son de enorme relevancia para la gestión de Banobras. Primero, que la gestión de riesgos no es opcional, es absolutamente esencial. Y no puede ser una función reactiva o meramente de cumplimiento. Debe ser proactiva, debe ser integral, abarcando todos los tipos de riesgo que hemos visto. Debe basarse en la consideración de escenarios de estrés severos, pero plausibles. Y debe estar verdaderamente embebida en la cultura y en la toma de decisiones de toda la institución, desde el Consejo de Administración hasta cada operador. Segundo, que el riesgo operacional es omnipresente y además evoluciona constantemente con los cambios en la tecnología, en los procesos y en el entorno. Requiere una atención continua y una inversión constante en procesos que sean robustos, en tecnología que sea confiable y segura, en personal que esté bien capacitado y consciente de sus responsabilidades. Y como hemos insistido tanto en este curso, y lo vuelvo a recalcar aquí,
requiere contar con términos y condiciones que sean impecables, claros, completos y legalmente sólidos, porque son una de nuestras defensas más vitales contra este tipo de riesgo. Tercero, una lección que se repite en casi todas las crisis: la liquidez, tanto de mercado como de fondeo. Puede evaporarse muy rápidamente, incluso para activos o instituciones que se consideraban muy líquidos. Por lo tanto, es crucial para Banobras tener planes de fondeo de contingencia que sean diversificados, realistas y que se prueben periódicamente. No se puede asumir que los mercados siempre estarán abiertos y dispuestos a proveer liquidez en las condiciones habituales. Cuarto, si bien la regulación y la supervisión por parte de las autoridades juegan un papel estabilizador muy importante en el sistema financiero, las instituciones como Banobras deben tener sus propios controles internos sólidos que vayan incluso más allá del cumplimiento del mínimo regulatorio. El cumplimiento es la base, pero una gestión de riesgos verdaderamente prudente busca la excelencia y la anticipación, no solo el cumplimiento de la norma. Quinto, la transparencia y la comunicación efectiva con todas las partes interesadas: nuestros clientes, los reguladores, los inversionistas que compran nuestra deuda, el público en general a través de los medios y nuestro propio personal. Todo esto son fundamentales, pero se vuelven aún más críticos en momentos de crisis. Una comunicación clara, oportuna y honesta es clave para mantener la confianza cuando el entorno es incierto. Y sexto, que la adaptabilidad y la resiliencia son virtudes estratégicas en el mundo actual. El entorno económico, político y tecnológico cambia constantemente, a veces de forma muy abrupta e inesperada. La capacidad de una institución como Banobras para adaptarse a estos cambios, para aprender de las crisis y para recuperarse de los shocks es crucial para su éxito y su sostenibilidad a largo plazo. Aprender de la historia, tanto de los éxitos como de los fracasos y las crisis, es una obligación para quienes gestionan instituciones financieras. Nos ayuda a estar mejor preparados para el futuro, que siempre será incierto. Este ha sido, sin duda, un módulo intenso, pero de suma importancia y relevancia para la labor en Banobras. Se ha cubierto mucho terreno, desde la identificación de los riesgos hasta las lecciones de las grandes crisis. Hicimos un recorrido por los múltiples tipos de riesgos que enfrenta Banobras en sus operaciones cambiarias, poniendo un énfasis muy especial en el riesgo operacional y en los términos y condiciones que deben ser robustos y bien gestionados, siempre alineados con las mejores prácticas, así como con el Código Global de Conducta, lo que es todo una herramienta indispensable para la mitigación de los mismos. Cumpliendo así con uno de los objetivos centrales que nos planteamos en este curso. Analizamos también la sensibilidad de nuestra moneda, el peso mexicano, a una diversidad de eventos macroeconómicos y políticos, tanto nacionales como internacionales. Y de manera muy importante, extrajimos lecciones valiosas de crisis financieras pasadas como el efecto tequila, la crisis financiera global del 2008 y la reciente pandemia del COVID-19, buscando siempre la aplicación práctica para Banobras. La gestión de todos estos eventos y riesgos es, como hemos visto, un desafío constante y dinámico. Requiere vigilancia permanente, una preparación meticulosa,
un marco de control interno que sea sólido y adaptable y una cultura organizacional que priorice la prudencia y la gestión integral de los riesgos. No se trata solo de cumplir con la regulación, sino de aspirar a la excelencia en la protección de los intereses de la institución y, por ende, de los intereses del país a los que Banobra sirve. En nuestro último tema de este curso, el tema 8, que veremos después del receso, cambiaremos un poco de tercio para explorar un concepto más especializado del funcionamiento de los mercados, el arbitraje internacional. Y eso les explicaré por qué fue en el último tema. Bueno, les agradezco enorme estos minutos, este tiempo, su atención a lo largo de este extenso módulo. Los espero en la recta final de nuestro curso. Tomemos en este momento nuestro receso y nos vemos en unos minutos.